Hola, ¿cómo están? Este video es una breve devolución del ejercicio 4 del módulo 1, el ejercicio referido a escala. Al finalizar la clase se mostraba el edificio del Ministerio de Obras Públicas de Rancagua y la consigna se refería a visualizar y a analizar la imagen en relación a la temática de la clase de escala. Luego volcar en su cuaderno de bitácora algunos esquemas gráficos y textos que reflexionen sobre los recursos que fueron utilizados por el arquitecto para diferenciar y referenciar distintas escalas en los espacios. El propósito de este breve ejercicio de síntesis era consolidar el entendimiento de los conceptos de la clase, verificándolos en un ejemplo arquitectónico. Siempre, por supuesto, tratando de que ejerciten sus habilidades para sintetizar ideas mediante gráficos y textos. El propósito de esta devolución es hacer una puesta en común de algunos aspectos de los trabajos presentados, tratando de compilar los aportes que realizaron sobre el tema y señalar las cuestiones que deberían mejorarse. Los trabajos utilizados son solamente referencias de distintas cuestiones, ya que entre los 250 trabajos que presentaron hay una gran variedad. El que hayamos elegido estos trabajos no es indicativo de que sean ni los mejores ni los peores. Parecía una consigna sencilla, pero hay quienes tomaron otros caminos. Por ejemplo, intentar hacer una síntesis de la clase sin tener en cuenta el ejemplo. En muchos casos, accedieron desde la web a más información sobre el edificio para realizar el trabajo y eso lo valoramos porque no era una cosa que tenían que hacer necesariamente. Aunque en algunos casos utilizaron esto solamente para mostrar en esquemas y textos cómo es la idea del edificio y la manera en que se desarrollaron y relacionaron los volúmenes a partir de uno existente, pero sin hacer ninguna mención al tema de la escala, que era justamente el tema del ejercicio. Por el contrario, en otros trabajos se usaron esquemas gráficos y textos para relacionar algunos temas de la clase con la resolución del edificio. Aquí en particular desarrollando las distintas posibilidades de comparación de tamaños. Este otro trabajo desarrolla algo similar, pero con mucho más texto y sin graficación. Acá aparecen varios conceptos interesantes, como ser la influencia de la distancia del observador en la percepción de la escala, y algunas cuestiones que no estaban en la clase, pero que sí tienen relación con la escala, como por ejemplo, que la forma en que se distribuyen y relacionan los volúmenes influyen en la impresión de su tamaño. O sea, un diseño que incluye varios tipos de componentes puede dar la sensación de un edificio más complejo y a la vez más grande. En este croquis se refuerza lo que se quiere demostrar en relación a que los materiales conocidos, en este caso los mampuestos, pueden ser una referencia de escala. En estos croquis esquemáticos se quiere presentar sobre todo las diferencias en la escala de los espacios en relación a las personas. Acá se precisa más ese concepto, señalando que son las estructuras las que referencian esas diferencias de tamaño. En el caso del hall de acceso, las esbeltas columnas que abarcan los 4 niveles nos dan la referencia de cuán alto está el plano superior,
y es un elemento justamente que nos sirve de referencia de escala porque podemos acercarnos a esas columnas, tocarlas, estar a la par y darnos cuenta de su real tamaño. En este trabajo hay otro aporte en referencia al rol del equipamiento. Yo sinceramente no distingo ese banco en el ejemplo, pero el concepto es correcto. Aquí aparecen dos temas interesantes. La utilización de árboles en el hall, que nos permite tener una escala intermedia debajo de ellos, y el uso de los parasoles, que distorsionan la percepción de la cantidad de niveles. Eso lo vamos a ver enseguida con más detalle. Este trabajo presenta el problema de relacionar la escala solamente con los autos y las personas, que si bien nos dan referencia al tamaño de las cosas, justamente no son elementos que sean parte del edificio, como sus propias indicaciones en la foto lo indican. De este modo, no son cosas que el arquitecto haya tenido en cuenta al diseñar, sino solamente son referencias de escala en la imagen. En este trabajo aparece una sumatoria de conceptos erróneos y que seguro conducen a una nueva visita de la clase y su bibliografía, sobre todo en vistas al próximo parcial. La escala no es la proporción de algo. Tampoco es su objetivo principal la representación de los objetos arquitectónicos. Y con seguridad, ni las personas ni los autos pueden aumentar su tamaño. Por eso justamente nos sirven de referencia. Un par de comentarios más que no tienen que ver con la escala. Si bien el ejercicio les indicaba que realicen esquemas, la mayoría decidió hacer croquis. Es inevitable mencionarles que tienen que practicar la realización para mejorar sus destrezas, pero además hay temas conceptuales que tienen que tener presente siempre. Las líneas que son paralelas en un croquis fugan visualmente hacia un mismo punto. En una perspectiva con un solo punto de fuga como esta, las líneas de los planos perpendiculares al observador no tienen fugas, deberían ser todas paralelas entre ellas. La ortografía es un problema reiterado, aunque en este caso que muestro, inclusive modifica el sentido de lo que se quiere expresar. Dice la gran cubierta tipo maya, con Y en vez de doble L, y parece hacer referencia a la arquitectura de cierta cultura mexicana y no a una materialidad. En algunos trabajos se incluyó esta foto que vale la pena ampliar porque muestra algo que no se veía en la imagen original y es la relación con el entorno, donde los parasoles intentan mantener una relación de equilibrio con las edificaciones al otro lado de la calle. Por otro lado, por lo menos en esta foto, no parecería que el edificio tenga una escala monumental y sea el más grande de la ciudad, como se dice en algunos trabajos. Si bien en algunos trabajos se mencionaron los parasoles, si conocemos un poco más el edificio, podemos pensar que el recurso, si bien distorsiona la percepción de la cantidad de niveles, creo que el objetivo principal es mantener una relación de tamaños en referencia al resto de la ciudad y equilibrar perceptualmente también el tamaño de las dos alas, la derecha y la izquierda,
y que, como vemos en el corte, tienen distinta cantidad de niveles. La de la derecha tiene 2 niveles, un poco más altos, y la de la izquierda tiene 4 niveles, o 5 si consideráramos el subsuelo, que no influye en este caso en la percepción de la forma. Otra utilidad de la resolución formal de los parasoles es generar un voladizo sobre la vereda que permite una escala de espacios más amable a quienes circulan por ellas. Finalmente, otras cuestiones de diseño relacionadas con la escala son el voladizo, que genera un espacio de acceso y circulación en una escala relacionada con las personas, a diferencia del hall principal, cuya escala se relaciona con la ciudad. Es un espacio público a escala de una reunión más grande de personas. Ante las dificultades que se aprecian en la realización de esquemas, que era uno de los temas de la consigna, les recomendamos que recurran a la caja de herramientas del aula virtual, donde van a encontrar un archivo sobre croquis, esquemas y diagramas, junto con muchos enlaces a materiales de referencia que les pueden servir para tener mejores ideas a la hora de hacer esquemas que sinteticen ideas. Espero que esta devolución les sirva para que ajusten más y piensen a la hora de resolver ejercicios qué se les está pidiendo y los puedan resolver de la mejor manera posible. Nos seguimos viendo